Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto y les quiero platicar un tema que es un tema muy importante. Indudablemente yo pienso que va a ser consultado por muchos de ustedes, que es sobre cultura e identidad. Y me basé en los trabajos de John B. Thompson, de Gilberto Jiménez, mi maestro, y de Pierre Bourdieu. Fíjense que es importante hablar sobre el concepto de cultura. El concepto de cultura es fundamental. Se ha corrido, decía Gilberto Jiménez, ríos de tinta para explicar qué es la cultura. Gilberto Jiménez hace una recopilación histórica, John B. Thompson la hace, Bolívar Echeverría hace un planteamiento en un libro sobre cultura, diciendo si la cultura es un apéndice. Vamos a pensar que mucha gente ha pensado que la cultura o es una manera refinada de ser o es una totalidad social que es muy importante irla entendiendo. Entonces quiero señalar primeramente que ha habido un cambio histórico del concepto de cultura. Quisiera iniciar que hay una concepción clásica de la cultura que es muy importante, ¿no? La palabra cultura viene de la palabra latina que es culturam, y su uso fue extendido en lenguas europeas, significaba cultivo o cuidado de algo. Cultivo o cuidado de algo. Es una metáfora muy bonita la palabra cultura, tiene que ver con el cuidado, con la idea de hacer crecer, de cuidar, como los campesinos cuidan las plantas para poder vivir, ¿no? Entonces, sigue teniendo ese sentido vivo, sigue permaneciendo ese acto de cultivar, de echar tierra, de regar, de quitar el quelite y dejar la semilla y, y ver crecer las cosas. La palabra cultura también proviene del latín colere, que guardaba diferentes acepciones. Fíjense, paradójicamente son dos percepciones, dos planteamientos de la cultura, la de habitar o la de cultivar. Qué interesante, la de habitar hace referencia a que la gente participa dentro de algo y hay una acción, y en eso la gente se mueve, sueña, camina y demás. También es una metáfora muy bonita. Y la idea es de habitar, cultivar, están relacionadas, sí. Y la de habitar, estar en un lugar, algo que engloba al sujeto y que le permite actuar, decir, pensar. Bueno, otro de los derivados de este concepto es colono. Y otra vez es otra metáfora bonita porque es culto. Hay gente que es culta, pero también tiene que ver con el culto de los ritos, con el culto de las creencias, con el culto de las liturgias de las tribus y de sus homenajes. Y también tiene la otra acepción que es sumamente interesante, como el cuidado, lo oculto como el cuidado, el no dejar que la lastimen. Y bueno, entonces, y por último está culto en términos de que lo humano, lo de los hombres, se puede cultivar el espíritu y que tienen que ver con una especie de sabiduría. Bueno, también hubo un momento en que hay un gran debate teórico sobre cultura y civilización y se presentaba como cosas distintas. Entonces, civilización tenía que ver con cortesía, refinamiento, buenos modales, mientras que la cultura tenía que ver con productos intelectuales, artísticos y espirituales. No son muy distintos, pero la distinción fuerte se le da a la civilización, ¿no? Donde la gente es demasiado refinada, que tiene códigos que maneja más elaborados. Generalmente lo que busca es la distinción que hay entre los grupos sociales,
que, como decir, más cultos, más preparados, más refinados, más elaborados, ¿no? Y también se habla como las expresiones de esa individualidad y creatividad, en el caso de las mujeres, de esa delicadeza, ¿no? De esa sutileza que viene la cuestión de la civilización y el desarrollo y ennoblecimiento de las facultades humanas que tienen que ver con el espíritu de la Ilustración. Sí, una es una versión un poquito más conservadora, como para legitimar a la gente que es muy preparada, y la otra tiene que ver más con el vulgo, con la manera en que trabajan e interactúan. Bueno, pues estas dos concepciones existieron y en un momento estuvieron en debate. Posteriormente, en ese mismo debate hay un proceso de desarrollo donde socialmente se va ennobleciendo las facultades humanas, se hace sensibles, la gente piensa, va asimilando obras eruditas y artísticas. Es una nación humanista, pero limitada. No todo tenía que ver con la civilización. Sin embargo, también hay un grupo de abogados que empiezan a trabajar este concepto, von Herder entre ellos, y criticó el etnocentrismo del concepto, ¿no? De ser un concepto elitista, de ser un concepto que nada más piensa que un grupo social son los que se desarrollan y los demás son unos tontos o no se desarrollan, entre comillas, no han podido cambiar. Y Herder es de los primeros que habla de que las culturas deben ser estudiadas por las características particulares de los grupos, las naciones y los periodos. Posteriormente hay un concepto que es más descriptivo, sin embargo se inserta en el evolucionismo, pero también déjame decirle que sin embargo también como que dentro del mismo evolucionismo, en medida que se va estudiando la corriente evolucionista que va pensando que las sociedades se van desarrollando, también empieza como a cuestionar un poquito de que no es privativa la cultura de un grupo. Y se habla pues de la influencia de la antropología. Clenny Taylor es Edward B. Taylor, desarrolla la teoría de la cultura y hay una intención de ir a investigar, ya es ir con lo que llamamos los objetos de estudio, ir a ver y ver qué es lo que pasa, ¿no? Hacer descripciones etnográficas de sociedades no europeas. Es interesante porque el hecho de que un sujeto estudie a otro grupo social y estudie las formas de representación cultural que se van dando, aunque tuviera algunos elementos ideológicos tras bambalinas, en el fondo sí va generando un proceso de reflexión y de ruptura histórica con ello, ¿no? Y bueno, ¿y cómo Taylor define cultura? Pues se define como el conjunto de creencias, costumbres, ideas, valores, artefactos, objetos materiales que adquieren los individuos como miembros de un grupo o de una sociedad. Fíjense qué interesante. Aunque esta concepción es así como una concepción costal, ¿no? Échale todo ahí. Pero sí va demarcando lo que no es cultura, no habla de la economía en el sentido estricto de la manera en que satisfacen los bienes materiales, no, están hablando de las creencias de un grupo social, qué es lo que cree el grupo, cuáles son sus formas de religión o no religión, las ideas y los valores, cómo se van dando, no solamente de manera histórica, sino por parte del grupo. Hay cosas y hay eventos que hacen que las ideas y los valores cambien, no sean los mismos en las mismas sociedades. Con los griegos, o con los romanos, o con los aztecas, cambia. Y también los artefactos, esos dispositivos tecnológicos, qué orientación tienen que ver con la cultura. También están los objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de un grupo o de una sociedad, y eso es importante, o sea, no es la idea individual, no, es la idea de cómo se va haciendo un grupo social
históricamente y cómo tienen ciertas características, ciertas percepciones de maneras de ver las cosas. Tiene que ver con el evolucionismo, porque posteriormente van a decir, bueno, esta cultura está en esta fase, esta cultura está más desarrollada bajo esos paradigmas, ¿no? El estudio tiene por objeto analizar, clasificar, comparar, entonces ya se puede ir objetivando, de tratar de entender a partir de la evidencia. Entonces Edward Bernard Taylor, de 1832 a 1919, tiene una visión etnocéntrica, pero sin embargo ya trabaja con los objetos de estudio, ya van y van al medio y empieza a hacer observaciones, fomenta cuestionamientos, por qué viven así, cómo están organizados, por qué piensan de determinada manera, por qué creen en eso o en aquello. Se basan en esquemas de clasificación y comparación. A los evolucionistas siempre les gustó, yo digo que fue interesante, poder hacer clasificaciones diferenciales, ¿no? Lo hacían desde los mismos paleontólogos o Darwin, que hacía las mismas clasificaciones de los animales, pero aquí es los aspectos sociales culturales. Entonces la cultura material se va cambiando y por eso hay criterios, ¿no? Como la edad de piedra o la edad del bronce. Sí, empieza a haber criterios que permiten articular y clasificar para entender las distintas sociedades. Y bueno, pues el siguiente procedimiento es jerarquizas, ¿no? Esta cultura es más desarrollada por esta porque tiene base tecnológica. O esta cultura es más desarrollada porque tienen esta percepción, ¿no? Bueno, pues posteriormente está Malinowski. Malinowski es de la escuela funcionalista y trabaja a partir de postulados sobre cómo la cultura satisface ciertas necesidades sociales. No muy ajeno está Freud, no muy ajeno, pero Malinowski ve la institución, está pensando en la institución, cómo se instituye ciertas prácticas, ciertas representaciones y por qué los llevan a cabo. No es una práctica estéril, debe de corresponder a las necesidades. Entonces esta es la orientación funcionalista, ¿no? que impulsa Malinowski, que es interesante también. Los seres humanos se distinguen por sus características fisiológicas y por su herencia social o cultural. Eso también es importante. Llegó un momento en que se dan cuenta que ni el individuo, ni las necesidades biológicas, ni los instintos eran lo que iba cambiando la sociedad, sino que es algo que llamamos cultura. Entonces hay una divergencia en un momento dado empiezan los debates académicos entre un enfoque evolucionista y el enfoque funcional. El enfoque funcional va viendo cómo atiende la cultura a las distintas necesidades, mientras que el evolucionismo trata de justificar por qué hay culturas más desarrolladas que otras. Los supuestos permiten poner en tela de juicios elementos que son muy importantes, que es el cambio. ¿Por qué se dan los cambios sociales? Entonces, tanto una escuela como otra, sin querer o queriendo, empiezan a decir, bueno, ¿y por qué cambia de una sociedad a otra? Yo me pregunto, ¿habrá regresiones culturales? Bueno, desde esta lógica, ¿habrá regresiones culturales donde en vez de avanzar vayan para atrás? Y también otro de los temas que empiezan a salir, que no son sus fuertes, son las relaciones de poder y la relación de poder y cultura, que van a ser un elemento posterior que va a estar en el eje de la crítica de las concepciones culturales, tanto evolucionistas como funcionalistas. Bueno, White es alguien que desarrolla que la lengua es una expresión simbólica significativa, que hay construcciones no lingüísticas, empiezan a llegar al mundo simbólico,
no lingüistas, que también son significativas, acciones, obras, arte, objetos materiales de diversos tipos. Podemos ver nosotros una escoba, una bandeja y decir, pues tienen esta función y quedarnos con eso. Pero no, se empiezan a dar cuenta que las cosas pueden funcionar, indudablemente, servir para alguna necesidad, pero también representan algo. No es lo mismo comer en plato de barro que en plato de porcelana. En el consumo hay un acto simbólico entre uno y otro. ¿Sí me explicó? Y eso empieza a ser también un elemento de reflexión. Claro, Boas ya había trabajado algunos elementos, pero como una orientación más folclorista, pero White empieza a trabajar el uso de los símbolos que se van dando en su contexto. White es el que empieza a hablar, introduce junto con Levi-Strauss la concepción simbólica. Bueno, Levi-Strauss es estructuralista, pero ya empieza a ver la importancia de los aspectos simbólicos, esa dimensión que es muy importante de análisis, ¿no? Y entonces define el conjunto de fenómenos que son de uso simbólico, White divide en 3 elementos importantes la cultura. Entonces, hay énfasis en lo tecnológico, entonces lo tecnológico y lo simbólico, lo sociológico, las múltiples relaciones y lo simbólico, y lo propiamente ideológico, bueno, lo entendía más no tan conflictivamente. Aquí presentamos un diagrama para que la gente vaya viendo cómo se va desplegando las distintas representaciones, ¿no? Y les digo que es una dimensión, la parte simbólica, porque te permite entender esa estructura global de la que yo inicié hablando con Bolívar Echeverría, ¿no? Esa concepción que agrupa todo, jerarquiza todo en una representación. Entonces en este ejemplo vemos el falo, la mujer, las analogías que hay, la reproducción, los alimentos, la sangre, el alimento que regenera, el alimento de las divinidades, la muerte, en una cultura mesoamericana, por ejemplo. Entonces, cómo se va entendiendo todas estas percepciones, todas estas figuras de este universo simbólico que me permite decodificarlo y entender los sentidos de la gente que habita esa cuestión. Posteriormente viene Clifford Geertz con su famoso libro La interpretación de las culturas. Geertz se interesa por el estudio del significado del simbolismo y de la interpretación, y también retoma bastantes elementos ya desarrollados de los elementos semióticos. Y define la cultura como un patrón de significados o pautas de significado. Ya algunos psicólogos ya habían trabajado esta parte de hablar de patrones de significado, muy distintos a los antropólogos, que eran más ideográficos, y aquí empieza a ver como nomotéticos, o sea, ya es importante saber cuál es el patrón de comportamiento, ya cuál es el patrón de significado, cuál es el patrón. Y eso es interesante porque entonces pone a la cultura como el gran telón de fondo que permite entender los significados de una sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, están incorporadas las formas simbólicas en que se incluyen acciones, enunciados, objetos significativos de diverso tipo, sí, porque hay un momento en que solamente querían que la parte de iconográfica, o sea, las imágenes y las letras sea lo simbólico. No, se dan cuenta que todo es simbólico, todo tiene una representación, en todo puede haber o no una creencia o un conocimiento o una opinión, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo es que esa parte global, esa parte, entender esa parte nos permite entender la lógica de la sociedad, la lógica simbólica de la sociedad.
Entonces, objetos significativos, hay cosas que son muy significativas, si agarras con la mano derecha o con la mano izquierda, si alzas la cabeza, si masticas con la boca abierta, si te le quedas viendo a los ojos, puede ser ofensivo, puede ser... Eso es importante, entonces la cultura reafirma con Clifford Geertz muchas de las cuestiones simbólicas y reafirma la metodología cualitativa también. Entonces comparten experiencias, concepciones y creencias de la gente. El investigador tiene que tener sensibilidad para descifrar las capas de significado. Entonces tú vas viendo lo que se va entendiendo hasta cosas más profundas y qué estímulos, qué mecanismos detonan esas cuestiones profundas de significado, ¿no? Entonces las acciones, los significados, los objetos, los materiales, los hechos que se representan. ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa perder? ¿Qué significa luchar por la patria? ¿Qué significa ser un traidor a la patria? Entonces fíjense bien cómo la concepción simbólica se ha venido reafirmando a través de las investigaciones y las contribuciones y de los planteamientos como el que hace Herr. La cultura se puede considerar como un conjunto de textos. Entonces, la dimensión simbólica como textos, textos como idea, textos como percepción, textos como formas, distintas formas de representar el conocimiento, la superstición, todo eso tiene que ver con la concepción simbólica que nos hizo Hertz. Hertz utilizó el concepto de cultura de distintas maneras, ¿no? Una es como patrón transmitido, fíjense, patrón transmitido históricamente de significados que se incorporan en símbolos. Entonces, esto representa la Revolución Mexicana representa la liberación contra los grupos opresores de la gente que está fastidiada de ser lastimada por la gente rica y poderosa. Eso podría interpretarse en la Revolución Mexicana. Pero también Geertz entiende como el conjunto de mecanismos de control para gobernar la conducta. Mecanismos de control. ¿Cuáles? No hablaba de dispositivos, no suponía, ¿no? Pero paralelamente sí le interesa saber cuáles son los elementos de control para gobernar la conducta de los sujetos. Y también está la noción de texto, que es el texto, y entonces ya podemos pasar muchas de las cosas de distinta naturaleza a letras, ya analizadas a partir de los discursos, y parte también de un concepto de weberiano que dice que, de una idea weberiana, donde dice que el hombre está atrapado en las redes que él mismo teje, simbólicamente, ¿no? Su análisis no tiene argumentos sustentados que soporten sus textos etnográficos. Hay un trabajo muy importante que es la interpretación de la pelea de gallos que hace Clifford Geertz y platica un poquito más y especula también qué significa la pelea de gallos, ¿no? Considera que los fenómenos culturales como expresiones de relación de poder y conflicto. Bueno, aquí había una preocupación que ya la habían manifestado desde Gramsci mucho antes y muy bien hecho, pero Clifford Geertz también están de acuerdo en que hay una dimensión y hay una arena simbólica en la cual se debe de estar interpretando las cosas y no son como los funcionalistas y la armoniosidad de los elementos sistémicos ni de nada de eso, sino todas las confrontaciones y conflictos que hay, cómo se están interpretando. Ni tampoco hay contextos estructurados donde se producen, se transmiten los fenómenos culturales. Y este es un problema que se da desde los fenomenólogos, ¿no? O sea, como si las ideas tuvieran alitas y ellas mismas volaran y no tuvieran que ver con las relaciones con las prácticas, con la censura, con los distintos dispositivos. ¿Cuál es el concepto simbólico estructural? ¿Qué dice? Se vino a reconstituir con el tiempo, no es muy interesante. Dice que los fenómenos culturales se van a considerar como formas simbólicas
que se insertan en contextos y procesos históricamente estructurados socialmente. ¿Qué significa? Significa que las cosas simbólicas, las distintas formas simbólicas están alrededor de nosotros y que cada cosa hay un proceso histórico y que ese proceso histórico no se da de manera gratuita, sino tiene que ver con esquemas estructurales socialmente, ¿no? Por ejemplo, que este objeto es de este dueño, que este objeto me lo doy mi novia antes de morir, este objeto es la compensación, este objeto es asignado por un grupo por tu mal comportamiento. Y fíjense cómo empieza a cambiar, no es nada más la relación con las cosas simbólicas de manera abstracta, sino para entender mucho de ello, pues hay que contextualizarlo y desmontarlo, ¿no? Bueno, está el análisis cultural de las formas simbólicas, tiene dos aspectos, tiene una constitución significativa, los rasgos estructurales a lo interno, y tiene una contextualización social que tiene que ver con el contexto y los procesos que se dan, que son importantes. También las relaciones de poder en los procesos estructurados que se van dando de manera simétrica y el acceso diferencial de los recursos y oportunidades. Bueno, pues esto es lo que plantea Clifford Geertz, así como los mecanismos institucionalizados. Eso también es importante porque a veces los antropólogos decodificamos las cosas, pero no platicamos de la institución que configuró una forma de percibir las cosas. Entonces no vemos la manera de producción, de transmisión, de recepción, y que también tenemos que ver características de las formas simbólicas como fenómenos significativos, ¿no? Cómo se insertan siempre en contextos históricos, cómo presuponen instituciones en la producción y la transmisión, cómo permite interpretar, percibir y valorar. Puede distinguirse atendiendo a los contextos sociales, institucionales y los procesos, analizando las relaciones de poder y las formas de autoridad. Que está anunciado, pero no está muy bien logrado por las cuestiones teóricas y metodológicas, ¿no? Fíjense qué interesantes son aspectos de las formas simbólicas. Hay formas simbólicas que tienen que ver con gestos, rituales, enunciados, textos de programa de televisión, obras de arte. Y los aspectos de las formas simbólicas se dan de manera intencional, de manera convencional, de manera estructural, de manera referencial y de manera contextual. Hay un sistema de creencias animalistas, hay patrones naturales que pueden adquirir un carácter simbólico. Y los mitos platican mucho eso, ¿no? ¿Qué van haciendo los dioses, los semidioses y los humanos, cómo se van dando en un entramado y cuál es el papel de la representación intencional que hace Zeus o otro grupo de gentes? El significado de una forma simbólica puede ser mucho más complejo y variado que el significado que podría derivarse del proceso productor. Entonces, sí es importante entenderlo. Ahora, el aspecto convencional. ¿Qué nos dice? La producción, la construcción o el empleo de las formas simbólicas, así como su interpretación por parte de los sujetos que las recibe, son procesos que implican típicamente la aplicación de reglas, los códigos o las convenciones típicos. Entonces hay formatos, hay maneras para entender y para que sea entendido. Se tienen reglas de decodificación para la producción, la construcción o empleo. Hay reglas de decodificación para la interpretación. ¿Cómo sé que lo que estoy viendo y lo que estoy interpretando es una buena interpretación? Eso es algo que nos preguntamos constantemente los investigadores. No es consciente de las aplicaciones de estas reglas. No siempre se coinciden las reglas de codificación con las de decodificación.
Unas sirven para construir significados y las otras para desmontar los significados, para entender los significados, ¿no? Y aquí tenemos un dibujito comparativo donde está un sujeto y ya ganó, y ya está el otro sujeto, el africano, que está pensando en un pan, para que vean cuál tan distantes son los problemas. ¿Qué otra cosa son los aspectos estructurales? Son las construcciones que presentan la estructura articulada de los elementos, la sintaxis, una especie de gramática que van articulándose los sistemas simbólicos y sus representaciones, de las cuales están asociadas, ¿no? De las cuales se puede distinguir la estructura de una forma simbólica y los elementos relacionales. El sistema es representado de formas simbólicas al interno. Y está la sintaxis, que es lo que les decía, es el orden general de los símbolos que inciden y participan en la comunicación, y que es importante porque le da orden. Y le da orden no solamente al orden simbólico, sino también el orden del sujeto, para poder explicar las cosas que se quieren decir. El aspecto referencial es cuando se enuncia sobre alguien, se refieren sobre alguien, dicen algo acerca de algo. La especificidad referencial y las formas simbólicas refieren a objetos o individuos o a situaciones específicas. Hay elementos de opacidad referencial, es el antiguo, el objeto, el individuo y la situación de referencia. Y están las exploraciones de los vínculos entre las formas simbólicas y aquellos que retratan o acercan de lo que habla o lo que conduce a la construcción creativa posible del significado. Como por ejemplo, interpretar. Es importante saber desde dónde cuál es el acervo con el que se construyó, cuál es la vivencia, cuál es el referente que permite entender por qué se valora o por qué no se valora, o por qué se valora más de esta manera. Por eso es importante, ¿no? Sí, y el aspecto referencial tiene que ver con dos cosas, que es el acervo cultural y el nivel de práctica, la praxis social, ¿no? Bueno, llegamos al contexto sobre los agentes e identidades, y considero que es importante que ubiquemos a las gentes, a los grupos que estamos analizando. No podemos trabajar de manera abstracta sin nada. Tiene que haber convenios, tiene que haber cosas que podamos impulsar como investigadores, y están los campos de interacción. Entonces, ¿cómo vas a jugar con un chavo que quita la pelota o que se pelea con los chavos? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con el aspecto interaccional. Los individuos disponen de recursos de capital económico, social y cultural, y están sujetos a reglas, a convenciones, y las instituciones sociales definidas como conjuntos especiales y relativamente estables de reglas y concursos y relaciones. La estructura social está sujeta a asimetrías diferenciales y relativamente estables. Y bueno, aquí vienen otra serie de conceptos que son retomados por Pierre Bourdieu, como es el concepto del campo y de la gente, ¿no? Cuando habla del campo se refiere al espacio relativamente autónomo de los agentes que ocupan relaciones de dominación y supervisión en los campos, y que puede ser político, artístico o científico. ¿Quién es el agente? Son las personas, las instituciones, las organizaciones que luchan o juegan dentro de ella, y que son agentes del campo que poseen una posición dominada. Campos de interacción. Este es un concepto de Pierre Bourdieu. Entonces hay algo que se llama sincronía. Hay elementos sincrónicos en una sociedad, que son los individuos que se sitúan dentro de ciertas posiciones en el espacio social. Los gentes que llegan a los restaurantes les dan una mesa, la mesa de distinción. Otros, aunque les den el rincón, no les preocupa tanto porque ellos van a comer. Y esta parte tiene que ver con la sincronización. Y la diacronía tiene que ver con la
situación de los jóvenes en el curso de su vida. Entonces, cuando ya se van. Bueno, muy bien. Están las posiciones y las trayectorias que están determinadas por el volumen de la distribución de los recursos. Esto es importante, no es lo mismo jugar con 2 canicas que jugar con 7. Y ya cuando tienes bastantes canicas, pues eres más reconocido en el campo. Y ese es el papel que juega la interacción, ¿no? El papel económico, la propiedad, los bienes financieros, el capital cultural, el conocimiento, habilidades y educaciones, el capital simbólico, que tiene que ver con los elogios, los prestigios, los reconocimientos. Y en los individuos logran su objetivo en base a las siguientes reglas, ¿sí? Bueno, de convicciones, perceptos explícitos, acciones de interacción implícitas, etc. Bueno, y así llegamos a la cuestión del campo. Son espacios de juego donde históricamente han sido construidos, son instituciones por sí mismas específicas con leyes de funcionamiento. Las estructuras y posiciones tienen que ver con la inequidad, con el capital, con las estructuras, con el interés, con la ganancia. Y los objetivos específicos genéricos son personales, de interés y de valor. Entonces aquí tenemos el campo, las condicionantes y el hábitus. El contexto y el poder es importante, no se juega de manera igual en la sociedad, no hay piso parejo. Hay un grupo de gentes que viven en mejores condiciones que muchos de nosotros y que además dictan qué es lo que se debe de hacer en un campo determinado, en un espacio social determinado. Están los rasgos culturales, contextuales, ¿no? Restrictivos y limitativos, productivos y facultativos. El análisis de los rasgos contextuales es la base para determinar lo que interviene en el ejercicio del poder, y el poder la capacidad de actuar para alcanzar los objetivos. Y se habla de dominación cuando las relaciones de poder son sistemáticamente asimétricas. Gilberto Jiménez sobre la identidad dice: toda identidad tiene una cultura y toda cultura proviene de una identidad. Hay una identidad que es relacional y que genera alteridad, y esa alteridad genera cultura. Y las posiciones y disposiciones de la identidad se dan entre la estructura, el campo social y el contexto dominante-dominado. Tenemos la identidad como un atributo de los actores sociales. Todos los actores sociales están dotados. Hay una identidad que es relacional, con referencia a la alteridad, y también hay cosas que no permiten que la gente se relacione de identidad a identidad. Pues pueden ser luchas históricas, pueden ser conflictos, pueden ser prejuicios también. Ningún actor se concibe sino en interacción con otros. Esa es una idea muy bonita. La cultura y elementos dinámicos y elásticos. La cultura opera con la diferenciación social. Todo actor social se encuentra en constante proceso de socialización y aprendizaje. Todo actor ocupa siempre una o dos variables en las posiciones estructurales. La identidad se difiere por sus fronteras. Bueno, y aquí ya vemos en la gráfica las relaciones entre cultura dominante y subalterna, las formas de representación simbólicas, subjetividad, y la identidad A y la identidad B, que tiene que ver con eso. Quiero platicar sobre el problema de la concentración de capitales. Fíjense que actualmente en todos los campos ya el campo está muy monopolizado, y hay monopolios del capital social, del capital económico, del capital cultural, del capital simbólico, entre otros. Ya están. Y necesitamos que presentes tu libro, que te presentes las cosas en la posición donde estás dotado de los recursos y los poderes.
Dentro de un campo hay desigualdad también, entonces están los que han alcanzado el poder y los que están subordinados al poder, pero déjenme decirles que también hay otra figura que a veces no hablamos, donde hay identidades subalternas que están fuera del juego, no van a poder jugar, no están en lista, no están contempladas para ellos, y eso genera fragmentación social. Entonces platiqué que hay posiciones al interno de una organización, hay diferencias al interno de una organización, hay conflictos y también afuera hay una fuerte exclusión. Bueno, aquí retomamos los elementos de Pierre Bourdieu, donde habla de la estructura social, de la práctica y de los hábitos. No lo olviden, eso es la parte activa de la cultura y que muchos de los simbólicos no han tomado de manera seria estos elementos para solamente encerrar en lo simbólico. Hay un objetivo de estructuras y de producción estructurada en las acciones y en la reproducción de la estructura objetiva. Entonces hay que generar genealogías, hay que buscar quién se anima y todo eso es lo que nos da Pierre Bourdieu. Este cuadro lo desarrollé porque, claro, es todavía un borrador. A mí me interesaba mucho la cultura como estrategia y que nosotros tenemos que ver cuál es el aprendizaje, cuáles son las instituciones, cuáles son las representaciones, cuáles son las prácticas sociales, cuál es la valoración colectiva. Si la gente no lo valora, es muy difícil que cobre significado colectivamente, ¿no? La organización y la creatividad para ver en estas sociedades de conflicto la participación ciudadana, las prácticas y representaciones culturales en las actividades económicas, la práctica de las representaciones en las actividades educativas y de aprendizaje y la capacidad creativa e innovadora como una solución a los problemas como por ejemplo la tecnología, expresiones artísticas, tejido social, prácticas y representaciones de las distintas actividades y memoria para la construcción. De tal manera que tenemos este esquema que tiene que decir voluntad y capacidad de acción es la identidad autopercibida, identidad heteropercibida dirigida al ser reconocida. La capacidad de los grupos debe de autodefinirse como grupo y diversidad, y esa va a ser su identidad. La cultura como estrategia, es importante lograr las posiciones, los accesos logrados en los espacios culturales y generar formas de participación amplio para que la gente pues apoye y ayude. Todo actor también tiene un proyecto, la importancia de los imaginarios sociales, generar espacio de la decisión colectiva, de la confrontación de intereses, la solución de democracia participativa, no nomás de que ya voté por él y nunca más lo volví a ver, no, tiene que haber participación. Hay apropiaciones, redistribuciones de los capitales, ascensos de las reproducciones de las identidades y hay reivindicaciones, dignificaciones de los campos culturales y la cohesión que busca la comunidad imaginaria. Bueno, este es un cuadro sobre dominante, intermedia y subordinada de Pierre Bourdieu. Y este es un universo que a través del análisis podemos ver los distintos volúmenes de capital cultural, económico y el capital global te permite a ti atender o entender cómo se da este cosmos, cómo se dan estas prácticas, cómo se dan estas representaciones. Esta es también otra imagen clásica de Pierre Bourdieu sobre los comportamientos de la derecha, la posición de acuerdo a las concentraciones, la gente busca los acuerdos. Bueno, pues eso es todo lo que quería platicarles. Muchas gracias y espero que les haya servido esta plática.